Es una alegría compartir con ustedes este viernes 30 de enero del año 2015 en este su programa Acción Popular, hoy en la mañana. Tengo que comenzar el programa hablando de cómo estamos perdiendo hitos, figuras que son estandartes en sus áreas definitivas, sociales, culturales, profesionales. Se nos fue el doctor Mateo, un humanista de la medicina, un médico importante, un médico con un gran ejemplo en todas las áreas donde puso sus manos. Como cardiólogo ni hablar, los servicios públicos, como banquero en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, es un ejemplo de banquero honesto y banquero serio, el doctor Mateo. Ni hablar de su servicio público, su caridad, su solidaridad con las clases más desposeídas de este país, sin pensar en enriquecerse desde su profesión, sino entender que la vida tiene sentido en la medida que sirve a la mayoría y no a la individualidad. Ese es el doctor Mateo. ¿Dónde están los reemplazos de ese médico en la clase médica dominicana? Alejandro Capellán, que es de esa misma clase, Heriberto Peter. ¿Dónde están los reemplazos de ese médico, el doctor Mateo? Guarocuya, Batista del Villar. ¿Dónde están los reemplazos en la medicina dominicana? Se nos fue López Balaguer, el cantantazo. ¿Dónde está el reemplazo en el canto dominicano de López Balaguer? ¿A quién podemos mirar hoy? ¿Dónde está la formación del cantante, la formación del músico para buscar un reemplazo digno de López Balaguer? Miremos alrededor, si es Omega, o es el Lápiz, o es Secreto, o es Mozart La Para, si es Cristi, si es ese el reemplazo de López Balaguer. Manolo Quirós en la televisión, ¿dónde está el reemplazo? ¿Dónde está el reemplazo para producir una televisión decente? El reemplazo es Juan Ramón Gómez Díaz y el Dicanazo. Ese es el reemplazo, Juan Ramón Gómez Díaz. Este es el reemplazo de Manolo Quirós. Miren cómo vamos. Y en otras áreas, como en las áreas empresariales, lo que tenemos son asociaciones que no son tales, sino carteles. Las asociaciones empresariales del país son carteles, mafias organizadas. Ayer el director general de aduanas va a una reunión o a dictar una conferencia en la Asociación Nacional, en la Organización Nacional de Empresas Comerciales, para que ustedes vean los reemplazos a nivel de comercio, los reemplazos a nivel industrial y a nivel empresarial del país. ¿Dónde están esos reemplazos? Tenemos una nueva ola de comerciantes, una nueva ola de industriales y una nueva ola de empresarios, todos respondiendo a carteles, a mafias, a gabinetes delincuenciales y a gabinetes criminales del país. Y el señor director general de aduana, lo que saca de su conferencia, lo que sale en el periódico, es que la Dirección General de Aduanas
debe persistir en la persecución o en la resolución de la informalidad. La informalidad. ¿A qué llama la Asociación Nacional de Empresas Comerciales informalidad? ¿Dónde está centrada esa mafia empresarial? ¿Dónde está centrada? En las compras por Internet. Esa es la única informalidad que hay aquí. Las compras por Internet. Porque las compras por Internet desnudan el nivel de especulación, el nivel de agiotismo que esas empresas comerciales tienen contra la población. Las compras por Internet lo que permiten es que esas especulaciones, esos abusos, esas atrocidades en la comercialización de productos importados se haga visible. Ellos no quieren, ven eso como una informalidad y como una evasión, incluyendo al propio director general de aduanas. Esa es una informalidad. No es una informalidad comprar una toalla en $6 en Estados Unidos y vender esa misma toalla en el país en $36. 6 veces su precio. Esa no es una informalidad. Comprar un dispositivo para un carro en $1 y venderlo en $60 aquí en el país. Un dispositivo de $1 para un vehículo, un repuesto para un vehículo de $1, $1.50, $2 y venderlo en $50 y $60 aquí en el país. Comprar un polo shirt en $12 y venderlo en $50. Comprar un perfume en $50 y venderlo en $100 aquí en el país. Eso no es informalidad, eso es comercio justo. Eso es comercio justo. Y están insistiendo, y se lo estamos advirtiendo, para dar hacia atrás esa conquista que tiene la clase media dominicana. Han hecho todo lo imposible, lo han hecho posible con esta administración de la Dirección General de Aduanas, que anda buscando la informalidad en la compra de $100 y no busca la informalidad en el contrabando de los funcionarios públicos de CIT. Eso no lo busca la Dirección General de Aduanas y oculta los nombres. Esa misma gente, esa Asociación Nacional de Empresas Comerciales, de la que es miembro el viceministro de Agricultura, del contrabando de los 30 millones de pesos en whisky y cigarrillo. Esa no es informalidad. Es Corsino, el chofer de la patana, el dueño de ese contrabando. Todavía hoy no se lleva a la justicia el expediente. Todavía hoy no se conoce la empresa contrabandista, porque es el poder. Y hay que perseguir la compra de $200 para cuadrar la caja, hacerse Barrafini y a un grupo de empresarios, comillas, que tenemos en la República Dominicana. Ese sí es un comercio formal. El informal es el que compra por Internet. Ese es el único informal. El que contrabandea mercancías con manifiesto de zona franca, repito, el que contrabandea cigarrillos y whisky con manifiesto de zona franca, eso no es informalidad. De eso no se puede ni señalar el nombre.
porque es un viceministro de Agricultura, de apellido Guzmán, o Guillén, no recuerdo el nombre. Ese viceministro, miembro de la Asociación Nacional de Empresas Comerciales de Santiago y viceministro de Agricultura del gobierno de Danilo Medina, contrabandeando whisky y cigarrillo desde Haití, con manifiesto de zona franca, acogiéndose a las facilidades que ofrece aduana para la zona franca. Declara un manifiesto con ropa de zona franca y lo que trae en el furgón son cajas de whisky y cajas de cigarrillos. Para eso no. Es para el clase media, para el que gana sueldo de clase media, que tiene una tarjeta de crédito, que quiere comprar para librarse de la especulación de esa misma gente. A ese es el que hay que perseguir, porque eso es informalidad. Los 300 y tantos millones de dólares que cruzan por la frontera de esos mismos empresarios de Santiago, y del país, de esas pandillas, esos 300 y tantos millones de dólares de evasión que no se cobran, eso no es informalidad, eso es transparencia arancelaria, eso es formalidad arancelaria. A esos no hay que luchar en contra de ellos en aduana. Hay que perseguir 20, 25, 30, 80 millones de dólares que se compran aquí. Hay que perseguir eso. No se pueden perseguir los 300 y tantos millones de dólares que se valen aquí en cemento y varilla. En cemento y varilla, en aceites, en salamis, en helados, en pastas alimenticias. No hay que perseguir eso. Los 370 y tantos millones de dólares que se evaden aquí, eso no hay que perseguirlo. ¿Por qué? Porque aduana, porque las zonas francas permiten que usted declare ropa cuando es whisky, que usted declare ropa cuando es droga, como la de Quirino que iba a la zona franca de Santiago. Porque la marihuana que se cruza en furgones de zona franca por las fronteras dominicanas, con manifiesto de ropa, eso no es contrabando. Eso es formalidad arancelaria. Toda la cocaína, todas las armas que se cruzan desde Haití, disfrazadas de ropa de zona franca, para ser exportadas por el aeropuerto del Cibao. Por el aeropuerto del Cibao. Así lo estamos diciendo. Toda la droga que sale por el aeropuerto del Cibao, revestida de zona franca, de mercancía y con manifiesto de zona franca, en furgones de zona franca, eso no es informalidad. Eso es formalidad y transparencia arancelaria. Eso es lo que estamos viviendo. Y hay que perseguir a la clase media hasta que se agote. Hay que perseguir el que vive de sueldo y el que tiene salarios magros, que no tenga ningún medio de defensa, ninguna forma de equilibrar sus presupuestos familiares. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Y así es que estamos viviendo hoy. Esta discusión no aparecerá en ningún medio de comunicación. Esta discusión política no aparecerá en ningún medio de comunicación. Porque aquí no tenemos empresarios. Aquí tenemos mafiosos vestidos de industriales. Mafiosos, criminales, delincuentes, vestidos de comerciantes.
y políticos vestidos de comerciantes y comerciantes vestidos de políticos, haciendo mafias, cometiendo las mismas atrocidades que cometen los carteles de la droga en este país, pero en forma institucional y privada. Esa se hace con perfume, esa se hace con franela, Cartier y Ralph Lauren, con carteras Louis Vuitton, con Gianni Versace, con Christian Dior. Van a las cárceles los de abajo. Estos narcotraficantes vestidos de empresarios no los persigue nadie. Nadie les persigue, ni sus nombres en los expedientes se dejan saber. Soplan los vientos. del Partido de Liberación Dominicana. Gozaba mucho ayer las declaraciones de la vicepresidenta del país, doña Margarita Cedeño de Fernández. Decía ella que ella y Medina son personas de palabra. Decía ella que ella y Medina son personas de palabra. Cuando el presidente dio la palabra, doña Margarita, cuando el presidente le dio la palabra que usted dice que el presidente respetará, cuando el presidente le dio esa palabra, cuando el presidente le dio el sí sustantivo, porque creo que usted oyó un sí sustantivo como un sí que era conjunción condicional. No confunda el sí sustantivo con un sí que es conjunción condicional. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Ese es un sí condicional. Si me dan de beber, lloro. Ese es otro sí condicional. Ese no es un sí que es afirmativo, no es una afirmación. Yo le di el sí, ese sí es un sustantivo. A veces hay que tener cuidado con las palabras. Saber cuándo el sí es un adverbio de afirmación, cuándo el sí es una conjunción condicional y cuándo el sí es un sustantivo. Ese sí sustantivo, ¿cuándo se lo dio? Ese sí adverbio, ¿cuándo se lo dio, doña Margarita? ¿Usted está segura? Porque la palabra es la estructura. Sí. Ese sí es estructural. Una S y una I. Pero la función oracional, la función política de ese sí, tiene varias acepciones como lo estamos viendo. Sí, pero, ¿qué dijo él el año pasado? Poco más o menos para esta fecha, con una convocación de un encuentro navideño con la prensa dominicana, cuando le preguntaron sobre la reelección. Él no dijo ni que sí ni que no. Dijo que en el año 2015 él le contestaría esa pregunta.
en aquella ocasión ni negó ni afirmó. Ni el de negación ni el de afirmación. Mire aquí lo que están diciendo los empresarios. Mire aquí lo que están diciendo los empresarios. Empresarios creen que a la economía le conviene, eso es presente, el modelo electoral de los Estados Unidos. Eso es presente, eso es ayer también, doña Margarita. ¿Y quién es que está en el poder? La misma palabra. Ayer el vocero del gobierno decía que él no estaba enterado de lo que había pasado en el Congreso con la manifestación pro-reeleccionista. Él decía que no tenía conocimiento. Él olvidó, parece que por la euforia de la noticia que estaban dando, que él dijo, con ocasión de una encuesta el año pasado, que la reelección era plebiscitaria y que era una necesidad nacional. Dijo Roberto Rodríguez Marchena, presenté los periódicos y traté ese tema aquí, cuando él dijo que la reelección era una necesidad nacional. Y él no se enteró de lo que decían miles de personas que llevaron al Congreso, dándole 500 y 200 pesos para que fueran a vociferar, a decir que la reelección era lo mismo que él dijo en noviembre, octubre del año pasado, con ocasión de la encuesta Gallup. Él olvidó eso. No estamos hablando de palabras cuando hablamos de reelección o no reelección. No estamos hablando semánticamente, estamos hablando políticamente. El presidente de la República está en aprestos reeleccionistas. Lo hemos dicho desde el principio. El presidente de la República está en aprestos reeleccionistas y todas sus acciones, desde que tomó la presidencia de la República, son acciones que buscan y persiguen como objetivo la reelección de él como presidente de la República. Todo lo que él ha hecho es construyendo los fines reeleccionistas. Todo lo que Danilo Medina ha hecho en el poder es construir el fin reeleccionista. Sus hipotecas con las empresas transnacionales, como Falcon Bridge, como Barrick Gold, a pesar de la revisión del contrato. Hay una hipoteca con la Barrick Gold. A pesar de la revisión del contrato, hay una hipoteca de ánimo y hay una hipoteca inmobiliaria con la Barrick Gold. Se han cumplido las metas de la intervención del Estado en la Barrick Gold. Se ha conseguido el objetivo fiscal, pero el objetivo político, el control político de la Barrick Gold, ¿en manos de quién está? ¿Quién está controlando políticamente lo que allí se hace? ¿Quién está controlando a la Falcon Bridge políticamente? Él dijo que en su gestión no se explotaría Loma Miranda. Pero ¿quién está controlando las decisiones de la Falcon Bridge? Políticamente. Aduana lo está haciendo. Sabemos cuánto es el costo de producir una onza de oro en la Falcon Bridge. Sabemos la cantidad de oro que se está expresando o que se está produciendo en la Falcon Bridge. La sabemos. Preguntamos, lo sabemos. ¿A quiénes responden las decisiones de envergadura
a nivel político a quienes responden, a la sociedad dominicana o a los intereses privados. La discusión frente a Haití, todo lo que se ha hecho frente a Haití, ¿a quién complace? Todo lo que se ha hecho con Haití, todos estos diálogos indecentes, empresariales, que se han encaminado, ¿hacia quién van dirigidos? ¿Qué objetivos tienen? Que no sea la perpetuidad en el poder. ¿Por qué Reinaldo Pared, el presidente del Senado, o el expresidente del Senado, que aspira a presidente, dice que nunca es tarde para ablandar habichuela, para reformar, refiriéndose a la reforma constitucional? El secretario general del PLD, en la ejecutiva del PLD, el segundo hombre, porque la dinastía Pared Pérez, porque eso es una dinastía en el gobierno, está muy complacida con la perpetuidad de Danilo Medina en el poder. Lleva mucho gusto la dinastía Pared Pérez en este gobierno. ¿O no es así? Búsquenlo. Busquen los Pared Pérez en el gobierno para que entiendan lo que estamos diciendo. ¿Dónde está Renzi? Ese es de los segundos del Banco de Reserva. ¿Dónde está Chirfido? En DNI. ¿Dónde está el otro hermano? El Carlito, el asistente personal del presidente y el expresidente del Senado, prestado a su misma amiga y ideológica Cristina Lizardo. Es la dinastía Pared Pérez que está apoyando la reelección de Danilo Medina. Por eso le digo a la vicepresidenta que piense políticamente, que aquí no hay asuntos de palabras. He puesto los ejemplos semánticos del sí, para que entiendan, para que puedan entender que la política, el poder, en la política, el poder no acepta conceptos. Escoge los conceptos que quiere. Eso es así. La política se nutre de realidades, no de emociones ni de sentimientos. No son emociones ni sentimientos. Si Leonel Fernández quiere construir sus fines antireeleccionistas, tiene que fajarse a construirlos y no jugar con las emociones. Fajarse a construir políticamente sus fines antireeleccionistas. Ese es su deber, esa es su obligación hoy. De lo contrario, puede decretar él mismo su liquidación, como decía ayer, convertirse en un gran expresidente de la República Dominicana. Convertirse en una estatua o en una escultura cualquiera dentro del PLD. Que lo entienda. Que lo entienda. ¿Por qué? Porque lo que tenemos como oposición o como opción alternativa del punto de vista político está siendo subsidiada por Danilo Medina. Lo que tenemos como opción alternativa en la oposición está siendo subsidiada por Danilo Medina. Miremos cómo soplan los vientos.
periódico El Nacional de ayer en la tarde traía este titular: Fiscalía tiene lista acusación fraude del Banco Programa. La Fiscalía todavía no ha recibido el informe de la Superintendencia de Bancos. Todavía. La Fiscalía ha instrumentado un expediente sobre la base penal de lo que aparece en el Banco Programa. Para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo y lo que hemos dicho sobre este tema de la violencia, criminalidad y la delincuencia organizada, pero institucional del país. Las instituciones del Estado, oímos a Sergio Tulio y a la gente de Justicia y Transparencia y los de ADOCO hablando permanentemente de institucionalidad del país. Ustedes no oirán nunca a Sergio Tulio, ni a Justicia y Transparencia, ni tampoco a ADOCO, pidiéndole cuenta a las instituciones cuando están envueltas instituciones privadas. Nunca le pedirán cuenta. No. La superintendencia es letra muerta para Sergio Tulio y Fingus. ¿Por qué? Porque Fingus es una institución social del tercer sector, financiada, auspiciada por los bancos. Los fondos que nutren a Fingus son los fondos de los bancos. Y el lobby Fingus, porque eso es un lobby, igual que Justicia y Transparencia, igual que ADOCO, esos lobbies, participación ciudadana, siempre presionarán a favor de lo que no sea sus auspiciadores. ¿Por qué no hay presiones sobre la situación del Banco Programa, la situación penal? ¿Saben por qué? Porque en el Banco Programa hay complicidades de otros bancos del sistema. Muchas operaciones de droga, de dinero de droga del Banco Programa no se hicieron por el Banco Programa, se hicieron por bancos corresponsales de otros bancos privados del país. Porque el Banco Programa no tenía las relaciones internacionales que tenían esos otros bancos a nivel de paraísos fiscales. ¿Ya entienden? Lo que aquí se hizo, lo que aquí se ha hecho con la banca, es estructurar, blindar a la banca para que la banca pueda recibir todo el dinero sucio del mundo y no se pueda perseguir. Por eso, Guarocuya Félix, y solo Guarocuya Félix, repito, por eso Guarocuya Félix, y solo Guarocuya Félix en este país y en este gobierno se atreve a decir lo que dijo. Aquí está. Secreto bancario. Plantea revisión del secreto bancario para fines tributarios. ¿Dónde se blindaron los bancos? En la norma monetaria y financiera, en esa junta monetaria, en ese banco central, se crearon los mecanismos, los diques, las compuertas, para que el secreto bancario no se pudiera levantar en República Dominicana. Para poder, eso vino como contrapartida a la ley de lavado de activos. Es la norma monetaria y financiera que se hace a imagen y semejanza. La hace Hipólito Mejía y el PRD a imagen y semejanza de los bancos. A la imagen y semejanza de Ramón Páez Figueroa y de don Alejandro Grullón. No mirando a la sociedad dominicana como deben actuar los políticos, sino mirando los intereses particulares. Esta norma monetaria y financiera está hecha a favor de los bancos, a favor de los grupos bancarios y financieros del país, a favor de los usureros. Y por eso solo Guarocuya Félix, desde esa posición,
ha sido capaz de decir, ese secreto bancario hay que levantarlo. Kiko Tabar, siendo director de impuestos internos de Hipólito Mejía, se opuso, y eso le ganó la malquerencia con Hipólito. Kiko Tabar, cuando esa ley se estaba aprobando, y se opuso por el tema de las asociaciones de ahorros y préstamos. Lo hizo públicamente, porque con esta ley se provocó uno de los grandes fraudes financieros de este país, cuando se le quitó la categoría mutualista a las asociaciones de ahorros y préstamos. Una obra maestra de Ramón Báez Figueroa, porque le interesaba cargarse la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Y ese doctor Mateo que estamos llevando a la tumba hoy fue una de las víctimas de Ramón Báez Figueroa en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, porque pactó Ramón Báez Figueroa con el señor Jasuri para sacar al doctor Mateo de la dirigencia de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Para que ustedes entiendan dónde estamos, por qué las cosas no llegan a su fin. Miren este caso, el caso de los casinos DREAM. ¿Dónde estaban las cuentas de este casino? En un banco privado, en el Banco Popular. Cancelaron la cuenta cuando el escándalo ya pedía mucho. Pero ¿dónde está la experticia para saber las operaciones de esa gente en ese banco? No se conocerá nunca. No se conocerá nunca. Ayer, el periódico Hoy me regalaba en su sección Vivir este titular, porque no dejó pasar nada. Aquí está. Andorra, el país de los Pirineos. Andorra, el Principado de Andorra, el país de los Pirineos. Andorra es el paraíso fiscal más grande que tiene Europa. Todo el mundo llega por tierra a hacer negocios ilícitos, con dinero ilícito, a ese lugar. Y aquí nos están presentando Andorra como un paraíso terrenal verdaderamente, pero para los delincuentes, para los criminales del mundo. Eso es Andorra. Eso es Andorra. Pregunten dónde Jordi Pujol, el líder histórico de la política catalana, guardaba el dinero que se robaba en Barcelona. El escándalo más grande que tiene Barcelona hoy de corrupción, con un líder histórico, un mito de la política catalana. Para que ustedes entiendan dónde estamos, solo Guarocuya Félix, Kiko Tabar, ese tipo de gente que no tiene sus cargos hipotecados ni anímicamente, ni inmobiliariamente, son quienes pueden reflejarnos esta realidad que estamos viviendo. Estamos vendidos. Este es un Estado diseñado a la imagen y semejanza de los grupos empresariales, de las corporaciones privadas. Pero se ha diezmado el sistema político dominicano. Por eso se ha destruido este sistema político. ¿Y quién es que le conviene a este sistema político podrido? Es Danilo Medina. Es Danilo Medina quien ha pactado con las mayores perversidades de esos grupos empresariales. Quien ha asumido como política, Danilo Medina, toda la perversidad de esos grupos como política pública. Que ha asumido como política pública toda la perversidad de estos grupos empresariales. Por eso tiene a su concuñado como superintendente de banco. Por eso tiene al esposo de la hermana de su mujer como superintendente de bancos, para que haga esas troperías con el Banco Peravia y oculte todo. Para eso es que se ha blindado Danilo Medina en el poder, para poder cubrir, para servir de mascarón de proa
para seguir servir de pañal, de pamper, de todas esas atrocidades y perversidades del poder. Por eso que tiene que reelegirse. Por eso es que tiene que reelegirse. Es eso lo que vamos a reelegir. Toda la perversidad del poder es lo que se anda buscando reelegir en este país. Usaré unos segundos para cambiar de perversidad. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Este es el titular uniforme que tiene la prensa dominicana. Quise traer este periódico, el ISIN, porque es el que más grande lo tiene. Gobierno compra la deuda de Petrocaribe. Aquí estamos idolatrando los datos. Aquí este es un lenguaje informático. Gobierno compra deuda Petrocaribe. Son todos los titulares. Ojalá pudiésemos darle la oportunidad a Danilo Medina de que construya un obelisco, igual que el piso Trujillo, con la cancelación de la deuda dominicana en el acuerdo Trujillo-Folk. Vamos a elegir un obelisco a la compra de Petrocaribe. Estamos idolatrando datos. Hay una idolatría del dato desde el gobierno, que eso es lo que se quiere. Que se idolatren datos. Ayer oímos a los economistas corporativos haciendo la econometría de esta decisión política del gobierno dominicano. Nosotros seguimos en nuestro sitio, en la política. El lenguaje informático, el dato, no distingue las verdades de hecho y las verdades de derecho. Por eso es que es tan necesaria la inteligencia. Porque la inteligencia es dialógica. La inteligencia es dialógica. Se construye a partir del lenguaje. Así se construye la inteligencia. La de la informática es artificial. Responde a algoritmos. Responde a algoritmos. Y no esos algoritmos no distinguen entre las verdades de hecho y las verdades de derecho. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hume, ese gran pensador, nos ha enseñado a nosotros que no hay pasos lógicos entre el ser y el deber. Que no hay pasos lógicos entre el ser y el deber. Porque la deuda es barata, hay que comprarla. Una vaca Horting en $1, cuando usted no tiene dónde tenerla, es muy cara. Y da 50 botellas de leche. Una vaca Horting, porque se le está vendiendo en $1, usted no la puede comprar. Eso es Hume, que me ha enseñado eso. Si usted no tiene dónde tenerla, ni cómo mantenerla, se le está vendiendo en $1 y es muy cara. Vamos a la política. ¿Cuánto es la deuda de Petrocaribe? ¿Qué sentido político, qué sentido social, qué sentido económico, qué sentido financiero y con qué criterio se estructuró esta deuda? 4,000 y tantos millones de dólares.
¿Qué bienes permanentes hemos conseguido con la deuda de Petrocaribe? ¿Qué ha ganado la nación? Social, política, democrática, económica y financieramente con esta deuda. ¿Qué podemos mostrar? Señores, este es un despojo. La deuda de Petrocaribe es el robo más grande que se ha cometido aquí. Es un robo peor que el de Baninter, peor que el del Banco Bancrédito y peor que el del Banco Mercantil. Aquello eran 2.000 y tantos millones de dólares. Estos son 4.000 que no sabemos en dónde se han ido. No sabemos dónde se han ido. Y estamos tapando este fraude, cambiando una deuda por otra deuda. Yo le debo a mi hermana 10.000 pesos, 100.000, 200.000 a una hermana o a un hermano mío o a un tío mío. Le debo 1.000.000 de pesos. Es una deuda entre familias. ¿Por qué tengo yo que hipotecar mi casa? Porque esa familia mía me dice que el 1.000.000 que yo le debo, que nada más le dé 500. ¿Por qué tengo que hipotecar mi casa por 1.000.000 de pesos o por $500.000 de pesos para pagarle al pariente mío a quien le debo 1.000.000 de pesos? Y él me está diciendo que me deja la deuda por 500.000. ¿Con qué voy a pagar la hipoteca? ¿Con qué voy a pagar la hipoteca? Es lo que debo preguntarme. Porque yo a mi pariente le pago como yo pueda. Yo no tengo que ver que la deuda ahora se me va a reducir un 50%. Es cómo yo voy a pagar, qué significado y qué significante tiene una deuda que era de 4.000 y que yo la concito, la pago con 1.900 millones. Si esa deuda ahora la convierto en una deuda soberana, en una hipoteca sobre mi país. Con la fragilidad, con la volatilidad que tiene el dinero hoy en los mercados internacionales. Con el riesgo que tiene mi nación. ¿Qué sentido tiene esta deuda? Estamos mirando los riesgos, estamos mirando la realidad financiera, la realidad fiscal del país. El cambio de una deuda que no es soberana, que es deuda pública, que es deuda externa, pero no una deuda que implica riesgos soberanos. Esa deuda no implica riesgos soberanos. Y hemos cogido 2.500 millones de dólares para servir esta deuda. De deuda soberana, una deuda que no tenía esa categoría. Para cubrir una deuda que no podemos explicar. Para pagar deuda de una parranda empresarial dominicana. Para pagar la deuda de una parranda empresarial y política de la República Dominicana. Y no estamos pidiendo cuenta por eso. No estamos pidiendo explicaciones por esos 4.000 y tantos millones de deuda en una parranda de políticos y empresarios. Solo estamos valorando el dato. Solo estamos valorando el dato, la informática, el pensamiento informático. No, y esta es una decisión política. Esta no es una decisión informática. Esta es una decisión política. Y le he puesto los ejemplos elementales, como es mi obligación, para que puedan entender nuestro punto de vista con relación a esto. No estamos pensando como economistas y leemos permanentemente libros de economía, de los másteres, de los Nobel de economía. La gente que ha escrito economía para políticos. Y por eso podemos pensar así.
y discutir, llevarle a ustedes esta otra forma de ver este desacierto. Otra forma de ver esta estupidez, esta forma de tapar un fraude incontable, eso es lo que es histórico. Como decía la señora Mezquita, esta es una decisión histórica. No es el tratado Trujillo-Hall. No es la eliminación de la deuda pública. Es cambiar una deuda por otra. ¿Y en qué sentido y en qué forma estamos cambiando esa deuda por otra deuda? ¿Con qué beneficios? ¿Con qué beneficios sociales estamos cambiando esa deuda? ¿Con qué riesgos sociales? ¿Con qué riesgos financieros? ¿Con qué riesgos fiscales estamos asumiendo esta deuda? Yo no soy economista, yo soy político. Y todos mis juicios son políticos, les gusten o no les gusten. Y la mesa está abierta, siempre, para que discutamos esto así políticamente, con esta claridad. Y para que me tapen la boca también. Usaré unos segundos para que me sigan tapando la boca. Concluyó la CELAC. Las noticias que nos traen es la vanidad de un presidente. Esa es la noticia que nos regalan. La vanidad de un presidente. República Dominicana asumirá presidencia pro tempore de la CELAC. Dice el canciller de la República que ese es un premio y un reconocimiento a la nueva política exterior que ha experimentado y que ha inaugurado el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué les parece? Cancilleres de República Dominicana, Haití y Guatemala se reúnen en Costa Rica. La cumbre de la CELAC concluye con apoyo al trato entre Estados Unidos y Cuba. ¿Dónde está Haití? ¿Dónde está Haití en la cumbre? ¿Por qué cambiaron tan rápido? ¿Cuándo se reúne el canciller dominicano con el canciller haitiano? Cuando la cumbre concluye. ¿Dónde está el tema haitiano? En el bienestar, en el estado de bienestar de la República Dominicana que pregonaba el presidente Medina en los periódicos de ayer. Es posible hablar de bienestar en este país sin tener a raya política, sin tener a raya social la migración haitiana en la República Dominicana. Se puede perdonar que la diplomacia dominicana en una cumbre internacional soslaye los efectos que produce la migración y el desastre haitiano sobre la República Dominicana. Se puede soslayar eso, se puede poner como aparte. Preguntamos. Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, todos los países del mundo, cuando van a cumbres, ponen sobre la mesa los problemas estratégicos, los problemas geopolíticos de su país. Saben que están en una cumbre, tienen que respetar el escenario,
pero nunca soslayan. Ustedes han visto a Mahmoud Abbas, Organización Palestina, del gobierno palestino, soslayar su situación con Israel en alguna cumbre. Ustedes lo han visto al señor Mahmoud Abbas, de la Autoridad Palestina, dejar de hablar de su problema básico, que es su confrontación con Israel. Ustedes han visto a Irán ir a una cumbre sin dejar ver lo que él entiende de su país, los peligros, los riesgos que tiene su nación con sus vecinos. Eso fue lo que nos pasó en la cumbre y por eso nos dan el premio. Esta tarde repetiré por aclamación, porque no puedo decir de otra manera, el programa de ayer en la mañana. Se lo digo a toda la gente que me llamó ayer, que les repetiré el programa de ayer en la mañana, se lo repetiré por aclamación a la gente. Y muchas gracias por su apoyo. Nos veremos el lunes.